¿Alguna vez te has detenido a pensar qué cosas esconde tu miedo? Ese miedo que no siempre muestras, pero que en silencio gobierna tus decisiones, apaga tu fe y te hace sentir que Dios guarda silencio contigo. Hoy quiero revelarte algo profundo. Tu miedo no solo es una emoción, tu miedo es un lenguaje espiritual. Y muchas veces, lo que temes es justo lo que el enemigo quiere usar para mantenerte atado y alejado del propósito de Dios. Por eso, quédate conmigo hasta el final de este mensaje, porque vamos a descubrir 7 secretos espirituales que tu miedo oculta, y más importante aún, cómo vencerlos en Cristo. Créeme, lo que hoy vas a escuchar puede ser la llave que abra la puerta que tenías cerrada en tu vida por años. Imagina por un momento cómo sería tu vida sin esas cadenas de ansiedad, inseguridad y dudas. Imagina caminar con plena confianza en Dios, sin que el miedo te paralice, sino con una fe que te empuje a avanzar aunque no veas el camino claro. Ese es el destino que Dios tiene para ti, y hoy vas a aprender cómo romper lo que parecía imposible. Escribe en los comentarios, sí, estoy listo, para declarar que este será un antes y un después en tu vida espiritual. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy no solo te dará respuestas, sino también armas espirituales para vencer en Cristo. ¿Y si te dijera que tu miedo guarda secretos espirituales que el enemigo no quiere que descubras? Hoy vamos a revelarlos. Mira, muchas veces pensamos que el miedo es simplemente una emoción pasajera, una reacción normal del cuerpo ante lo que no entendemos. Pero en lo profundo, el miedo es mucho más que eso. El miedo es como un espejo, refleja lo que más valoramos, y al mismo tiempo, lo que más intentamos proteger. Pero aquí está el secreto. También revela donde el enemigo está intentando atacarte con más fuerza. El miedo no surge al azar. Detrás de cada temor hay un mensaje escondido. A veces es la inseguridad de no sentirte suficiente, otras veces es la desconfianza de creer que Dios no responderá a tiempo, y en ocasiones es simplemente el recuerdo de heridas pasadas que no han sanado del todo. El enemigo conoce estas grietas en tu corazón, y por eso, las aprovecha para sembrar dudas y mantenerte prisionero. ¿No es curioso? Aquello que más temes, a menudo está conectado con el área donde Dios quiere llevarte a mayor victoria. El miedo, entonces, se convierte en una señal, en un indicador de cuál es tu próxima conquista espiritual. Por eso, no veas tu miedo como un enemigo imposible de vencer, sino como una pista que te señala donde Dios quiere obrar en tu vida. Cuando logras descifrar este secreto, tu perspectiva cambia, ya no corres de lo que temes, sino que lo enfrentas con la fe en Cristo. La palabra lo confirma, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 de Timoteo 1, 7. Eso significa que el miedo que enfrentas no viene de Dios, es una voz impostora que quiere robarte la paz. Quédate conmigo hasta el final, porque no solo vas a descubrir cómo desenmascarar estos secretos espirituales de tu miedo, sino también cómo vencerlos uno a uno en Cristo. Hoy te invito a que observes tu propio corazón. ¿Cuál es ese temor que más te paraliza? No lo ignores. Escríbelo en tu mente, tráelo delante de Dios. Porque ese mismo miedo puede estar revelando el área exacta donde el Señor quiere manifestar su poder. Prepárate, porque vamos a abrir, una por una, las puertas ocultas que el miedo ha cerrado en tu vida, para que finalmente camines en libertad. Venido a Caminando con Dios. Este es un espacio creado para ti, un lugar donde no estás solo en tu proceso espiritual. Aquí aprendemos juntos a caminar con fe, aunque el miedo intente detenernos. Quiero que sepas algo. Lo que compartimos en este canal no son simples palabras, son recordatorios de que tu vida tiene un propósito eterno. Cada reflexión, cada enseñanza, está pensada para fortalecer tu fe en medio de la tormenta, para que recuerdes que tu Padre Celestial nunca te abandona. Aquí no hablamos desde la perfección, sino desde la realidad de un corazón que también ha enfrentado dudas, silencios y luchas. Porque caminar con Dios no significa no sentir miedo, sino aprender a avanzar a pesar de él, con la certeza de que su amor es más grande que cualquier sombra. Así que si alguna vez te has sentido frágil, débil o inseguro, estás en el lugar correcto. Porque este canal es una familia de fe, y aquí nos levantamos unos a otros con la palabra, con oración y con esperanza. Quédate conmigo, porque juntos vamos a descubrir que cada paso que das con Dios, por más pequeño que parezca, te acerca a la victoria que Él ya preparó para ti. Antes de sumergirnos en este mensaje, quiero invitarte a dar un paso de fe conmigo. Hazlo sencillo, pero poderoso. Escribe en los comentarios la frase sí, estoy listo. ¿Por qué?
Porque cuando escribes esas palabras no es solo un comentario, es una declaración espiritual. Es como levantar tu mano delante de Dios y decir, hoy decido enfrentar mis miedos con fe. Hoy no me escondo, no retrocedo, no me dejo dominar. Cada vez que lo escribes, estás recordándole al enemigo que no tiene la última palabra sobre tu vida. Es más, estás proclamando públicamente que eliges caminar con confianza, aunque el miedo intente hablar más fuerte. Así que hazlo ahora mismo. No lo pienses demasiado. Decláralo en fe, sí, estoy listo. Porque al decirlo, te unes a una familia de creyentes que, igual que tú, han decidido no huir más, sino levantarse en el poder del Señor. Y escucha bien, cuando tú participas activamente, tu corazón se abre más a lo que Dios quiere hablarte hoy. Así que escribe esas palabras, y juntos vamos a descubrir cómo vencer los secretos del miedo y caminar en la victoria que Cristo ya nos entregó. El primer secreto del miedo es este: el miedo busca ocultar tu verdadera identidad en Cristo. El miedo nunca te mostrará quién eres realmente, porque sabe que si descubres tu verdadera identidad, vas a caminar en autoridad, en fe y en victoria. Mira lo que pasó con Gedeón. Cuando el ángel del Señor se le apareció, Gedeón se veía a sí mismo como el más pequeño, el más débil, el menos preparado. Pero Dios lo miró y lo llamó de una manera completamente diferente: guerrero valiente. ¿Notas la diferencia? Mientras Gedeón se veía limitado, Dios ya veía en él a un conquistador. El miedo quería mantenerlo escondido, aplastado por la inseguridad, pero la voz de Dios reveló su verdadera identidad. Y lo mismo pasa contigo. Tal vez hoy el miedo te ha hecho creer que eres débil, que no eres suficiente, que nunca vas a superar esa batalla. Tal vez hasta te ha convencido de que no tienes nada especial. Pero escucha bien, Dios te llama por un nombre distinto. Él ve en ti al Hijo amado, al guerrero, al vencedor en Cristo Jesús. Cuando eliges escuchar la voz de Dios en lugar de las mentiras del miedo, empiezas a vivir desde tu verdadera identidad. Y allí es donde ocurre la transformación. Ya no actúas como alguien derrotado, sino como alguien que sabe quién es en Cristo. Así que pregúntate hoy, ¿qué identidad me ha estado robando el miedo, y qué identidad me está devolviendo Dios? El segundo secreto del miedo es este: el miedo distorsiona la voz de Dios y hace que escuches más fuerte las mentiras del enemigo. Piensa en Elías. Acababa de ver uno de los milagros más poderosos: fuego cayendo del cielo, la derrota de los profetas de Baal, el pueblo reconociendo que Jehová era el verdadero Dios. Humanamente, era un momento de victoria y gloria. Pero cuando Jezabel lo amenazó, el miedo entró a su corazón, y lo que antes era valentía se convirtió en huida. Elías corrió, se escondió y llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida. ¿Lo ves? Un profeta que escuchaba claramente a Dios, de pronto ya no podía oír su voz, porque el miedo había levantado un ruido ensordecedor en su mente. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. Cuando el miedo gobierna, la voz de Dios se hace más lejana y las mentiras del enemigo se vuelven más fuertes. No vas a poder. Dios ya no está contigo. Tu historia terminó aquí. Pero quiero recordarte algo: la voz del miedo nunca será más fuerte que la voz de Dios, a menos que tú decidas escucharla. Cuando Elías estaba en lo más profundo de su depresión, Dios no lo dejó ahí. Se le reveló no en el viento fuerte, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un susurro apacible. Porque la voz de Dios no necesita gritar para vencer al miedo. Solo necesitas callar tus temores lo suficiente para escucharla. ¿A quién estoy prestando más atención, a la voz del miedo, o al susurro de mi Padre? El tercer secreto del miedo es este: el miedo exagera tus problemas y minimiza las promesas de Dios. Mira al pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Atrás venía el ejército de Faraón, y adelante solo había agua. Humanamente, era imposible. Y el miedo empezó a gritar: estamos perdidos, no hay salida, fue mejor quedarnos en Egipto como esclavos que morir aquí en el desierto. El miedo siempre hace lo mismo: agranda la amenaza y te hace olvidar quién es el Dios que te sacó de la esclavitud. El pueblo había visto las plagas, había visto el poder de Dios quebrar a Egipto, pero en ese momento el miedo los cegó. Y quizás hoy te pasa igual. Estás frente a un mar rojo en tu vida, un problema que parece gigante, y todo lo que el miedo quiere hacer es que te olvides de las promesas de Dios. El miedo te dice: tu situación no tiene salida. No hay milagro para ti. Lo mejor es rendirte. Pero escucha esto:
El mismo Dios que abrió camino en medio del mar, abrirá camino en tu vida. Sus promesas nunca se minimizan, solo el miedo intenta esconderlas. Por eso, si alguna vez sentiste que tu problema era más grande que tu fe, dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite esperanza. Porque la fe se multiplica cuando se comparte. El cuarto secreto del miedo es este: el miedo te aísla de la comunidad de fe. El enemigo sabe que si luchas solo, eres más vulnerable. Por eso el miedo siempre empuja a las personas a apartarse, a callar su dolor, a esconderse de los demás. Mira lo que pasó con Elías. Después de una de las victorias más grandes contra los profetas de Baal, el miedo lo invadió y huyó al desierto. Se aisló, se metió en una cueva, y ahí le dijo a Dios: Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. El miedo lo llevó a creer que estaba solo, pero en realidad no lo estaba. Ese mismo patrón sigue hoy. El miedo susurra: nadie te entiende. Mejor no cuentes lo que sientes, se van a burlar de ti. No tienes a nadie, enfréntalo solo. Pero eso es mentira. Dios nos dio familia en la fe para apoyarnos, para levantarnos unos a otros. La palabra dice que mejores son dos que uno, porque si caen, el uno levantará a su compañero. Eclesiastés 4, 9-10. El miedo quiere cueva, pero Dios quiere comunidad. El miedo te aísla, pero la fe te conecta. Hoy quiero recordarte esto: no estás solo. Dios puso hermanos y hermanas de fe a tu lado para caminar contigo. Y aunque no lo veas, Él siempre tiene un pueblo preparado que ora por ti, aunque tú creas que nadie lo hace. El quinto secreto del miedo es este: el miedo roba tu paz interior y tu descanso. Cuando el miedo entra en tu corazón, no importa si todo a tu alrededor está en calma, dentro de ti hay tormenta. No puedes dormir, tu mente no para, imaginas lo peor y vives agotado. Pero Jesús nos mostró otro camino. ¿Recuerdas aquella noche en el mar? Una tormenta azotaba la barca, las olas eran tan grandes que los discípulos temían morir. Ellos gritaban, se desesperaban, pero Jesús estaba durmiendo. Sí, durmiendo en paz en medio de una tormenta real. ¿Por qué? Porque mientras el miedo roba descanso, la fe lo devuelve. Jesús sabía que su Padre tenía el control. Sabía que ninguna tormenta podría hundir la misión para la cual había sido enviado. Y esa convicción le dio paz en el lugar donde otros tenían pánico. Esa es la diferencia. El miedo roba tu paz, la fe la protege. El miedo te quita el sueño, la confianza en Dios te permite descansar. El miedo te hace sentir que todo se acaba, la fe te recuerda que Dios sigue en control. Tal vez hoy sientes que la tormenta es más fuerte que tu barca. Pero escucha, si Jesús está contigo, tu barco no se hundirá. Escribe en los comentarios: Jesús es mi paz en la tormenta. Esto será tu declaración de fe contra el miedo que quiere robar tu descanso. El sexto secreto del miedo es este: el miedo limita tus pasos de fe y retrasa tu propósito. Cuando Dios prometió la tierra prometida, envió a 12 espías a reconocerla. Todos vieron lo mismo: un lugar de abundancia, pero también gigantes y ciudades fortificadas. 10 de ellos regresaron dominados por el miedo y dijeron: no podemos contra ellos, somos como langostas. Ese miedo paralizó a todo el pueblo y los condenó a 40 años en el desierto. Pero hubo dos voces diferentes, Josué y Caleb. Ellos no negaron la realidad, pero eligieron creer en la promesa. Dijeron: si Dios está con nosotros, los comeremos como pan. La diferencia no estaba en lo que vieron, sino en lo que creyeron. El miedo te hace retroceder, pero la fe te hace avanzar aunque los gigantes parezcan más grandes que tú. Tal vez tú también has detenido pasos de fe por miedo: iniciar un proyecto, sanar una relación, servir en el llamado de Dios. Pero escucha esto: si el Señor lo prometió, el miedo no tiene la última palabra. Escribe en los comentarios: camino en fe, no en miedo. El séptimo secreto del miedo es este: el miedo intenta hacerte olvidar la fidelidad pasada de Dios. El miedo borra de tu memoria las veces que el Señor ya te rescató, las puertas que abrió, las batallas que ya ganaste con su ayuda. Así fue con el pueblo de Israel: apenas llegaba un nuevo problema, olvidaban el mar abierto, el maná, el agua de la roca, y volvían a dudar. Pero mira a David frente a Goliat. Cuando todos veían al gigante y temblaban de miedo, David recordó: Jehová me libró de las garras del león y del oso, y también me librará de este filisteo. David no peleó confiando en su fuerza,
sino en la fidelidad de un Dios que nunca lo había dejado. El miedo quiere que vivas en amnesia espiritual, pero la fe te hace levantar un memorial de gratitud. Porque si Dios fue fiel ayer, será fiel también hoy y mañana. Después de ver estos 7 secretos del miedo, descubrimos su estrategia. El miedo distorsiona la verdad. Te desconecta de la voz de Dios. Exagera tus problemas y minimiza las promesas de Dios. Te aísla de la comunidad de fe. Roba tu paz y tu descanso. Limita tus pasos de fe y retrasa tu propósito. Intenta hacerte olvidar la fidelidad pasada de Dios. Pero aquí está la verdad mayor: el miedo ya fue derrotado en la cruz de Cristo. Porque en Jesús tienes identidad, promesas, paz, propósito y memoria de su fidelidad. Hoy te digo proféticamente: el miedo ya no tiene poder sobre ti, porque en Cristo eres más que vencedor. No importa cuál sea tu tormenta, tu gigante o tu valle, la voz de Dios siempre será más fuerte que cualquier voz de temor. El miedo es la mentira. Cristo es la verdad. El miedo es la cadena. Cristo es la libertad. El miedo es la sombra. Cristo es la luz. Y esa luz está en ti. Decláralo conmigo en los comentarios: soy libre del miedo en Cristo Jesús. Y no olvides compartir este vídeo para que más personas sean libres del temor y caminen en fe.